Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, y francamente ha cautivado a muchísimos de ustedes con su aura de misterio y romanticismo, el supuesto escándalo real, la pasión eterna de Atai y Sereni. Si han oído bien, vamos a desgranar los detalles de esta historia que parece sacada de una telenovela, con giros argumentales que harían palidecer a más de un guionista. Si son nuevos por aquí y están buscando las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada semana traemos contenido fresco y apasionante y créannos, no querrán perderse nada de lo que tenemos preparado. Así que prepárense, acomódense en sus asientos, porque hoy vamos a hablar de amor, de misterio, de la línea difusa entre la ficción y la realidad, y quizás, solo quizás, de un poquito de drama que ha mantenido a la audiencia al borde de sus asientos durante años. La relación, o más bien, la supuesta relación entre Atai Ulusoy y Sereni Sarkaya, siempre ha sido objeto de una fascinación casi obsesiva. Son dos de los actores más talentosos, carismáticos y queridos de Turquía, con una base de fans masiva que sigue cada uno de sus movimientos, cada entrevista, cada publicación en redes sociales con una lupa inquisitiva. Han compartido pantalla en una de las series más exitosas de la televisión turca, han compartido momentos que la prensa no ha dudado en capturar y, lo más importante, han compartido una química innegable, tan palpable que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a los corazones de millones de espectadores, incluso para aquellos de nosotros que no somos los más observadores de los pequeños detalles. Pero lo que hoy nos ocupa no es solo su conexión profesional, esa chispa que encendió el set de rodaje, sino los rumores persistentes, las especulaciones audaces y las teorías que apuntan a algo mucho más profundo, algo que algunos han llegado a calificar de escándalo real y una pasión eterna. La historia de Atai y Sereni es un torbellino de rumores, confirmaciones a medias y silencios elocuentes. Desde que ambos saltaron a la fama y se consolidaron como las estrellas emergentes que son hoy, sus nombres han estado ligados inseparablemente en las conversaciones de los fans, en los foros de discusión y en las páginas de las revistas de entretenimiento. Se conocieron en el set de la exitosa serie Medcezir, una adaptación turca de la aclamada serie estadounidense de OC, donde interpretaron a Yaman Koper y Mira Beylice, una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca. La intensidad de sus personajes, la conexión que transmitían, la manera en que se miraban, todo ello alimentaba las especulaciones sobre si su conexión iba más allá de la ficción, si la magia que creaban en pantalla era un reflejo de sentimientos reales. Y vaya si lo hacía, porque para muchos, la intensidad de esa conexión era demasiado real para ser solo actuación. Hubo un tiempo, y aún lo hay en cierta medida, en que los medios turcos prácticamente vivían de sus posibles encuentros, de las fotos que se filtraban, de los testimonios anónimos que aparecían en las revistas prometiendo revelar los secretos mejor guardados de la pareja. Se decía y se sigue diciendo que Atai es un hombre extraordinariamente reservado, alguien que protege ferozmente su vida privada de las miradas indiscretas del público. Y Sereni, por su parte, siempre ha mantenido una imagen de profesionalismo impecable, enfocada en su carrera y en su arte. Juntos, sin embargo, parecían desafiar esa imagen de cautela, ofreciendo destellos de una conexión que, para los ojos de muchos, era más que una simple amistad o compañerismo profesional. Lo que comenzó como un rumor inocente sobre una posible relación entre dos actores exitosos, pronto escaló a algo mucho más. Algunas publicaciones, con un apetito insaciable por las historias románticas de las estrellas, empezaron a hablar de un amor apasionado, casi clandestino. Se insinuaba, con un lenguaje sugerente y envolvente, que su relación era tan intensa, tan absorbente, que la etiqueta de pasión eterna no era una exageración, sino una descripción precisa. Y luego, de forma casi inevitable, la palabra escándalo empezó a colarse en las conversaciones, a ser susurrada en los pasillos de la industria del entretenimiento y debatida en las redes sociales. ¿Por qué un escándalo? Bueno, ahí es donde la historia se pone verdaderamente interesante y adquiere esas dimensiones de telenovela que tanto nos atraen. Se rumorea, y aquí es donde debemos recalcar que estamos hablando de especulaciones y no de hechos probados, que su relación pudo haber tenido ciertos matices complicados en su momento. No se trata para nada de infidelidades abiertas o de actos ilícitos. Más bien, se habla de que ambos, en ciertos puntos de sus vidas personales y profesionales,
mantenían otras relaciones o estaban en fases de ruptura complicadas cuando su conexión se hizo más fuerte, cuando la química en el set comenzó a desbordarse hacia la vida real. Esto en el escrutinio público implacable al que están sometidos dos actores de su calibre, y con la intensidad con la que su química fue percibida en pantalla, generó un revuelo considerable. Imaginen la escena, dos estrellas jóvenes, en la cúspide de su carrera, viviendo un romance intenso, pero con las aguas un poco agitadas alrededor, con posibles implicaciones o malentendidos en sus vidas personales que añadían un velo de controversia a su conexión. Los tabloides turcos, conocidos por su voracidad informativa y su habilidad para generar titulares impactantes, hicieron de esta pareja su plato principal. Cada salida juntos, cada gesto capturado por los paparazzi, cada comentario ambiguo que pudiera ser interpretado como una pista, era analizado hasta el último detalle. Se publicaban supuestas declaraciones de amigos, de allegados, de fuentes anónimas que solo añadían más leña al fuego de la especulación, pintando un cuadro de un romance apasionado pero complicado. Y es que, seamos honestos, la audiencia adora estas historias. Nos gusta ver a las personas que admiramos en la pantalla viviendo vidas complejas y emocionantes fuera de ella, con sus propios dramas y romances, porque de alguna manera, nos hace sentir más cercanas a ellas, más humanas. La pasión eterna de la que se hablaba, según estos rumores persistentes, no era solo una atracción física fugaz o una moda pasajera impulsada por el éxito de una serie. Se decía que había un vínculo profundo, una conexión que trascendía el tiempo y las circunstancias, una afinidad que se sentía genuina y duradera. Y si bien es imposible para nosotros, como observadores externos, confirmar los detalles íntimos de su vida, la longevidad de los rumores, la forma en que siguen resurgiendo periódicamente y la forma en que los fans continúan buscando pistas en cada mínima interacción, sugieren que hay algo ahí, una chispa que para muchos nunca se ha apagado del todo. Uno de los puntos que más alimentó el concepto de escándalo, en el sentido de controversia y revuelo mediático, fue la supuesta interferencia o la percepción de que su relación afectó a otras personas o a dinámicas existentes en el mundo del espectáculo. Sin nombres concretos, por supuesto, porque en estas historias, las especulaciones son la moneda corriente y la falta de pruebas sólidas es la norma, pero la idea general era que su amor, por intenso y apasionado que fuera, estaba rodeado de ciertas complicaciones que lo hacían más de lo que parecía a simple vista, generando un aura de misterio y drama que cautivaba a la audiencia. La belleza o a veces la crueldad de las redes sociales y la era digital es que amplifican todo. Cada tuit, cada publicación, cada comentario, por insignificante que parezca, puede desatar una nueva ola de especulaciones y debates. Y así ha ocurrido y sigue ocurriendo con Atay y Sereni. Incluso años después de que Medcezir terminara y sus personajes dejaran de ocupar nuestras pantallas, los fans siguen obsesionados con su relación, con la posibilidad de que su amor haya perdurado o haya dejado una huella imborrable. Buscan pistas en sus entrevistas individuales, en las fotos que comparten por separado, en los comentarios que se dan mutuamente en redes sociales, analizando cada detalle como detectives privados colectivos, tratando de armar el rompecabezas de su historia personal. Lo fascinante de esta historia, y lo que la convierte en un escándalo real, para muchos de sus seguidores, es la mezcla perfecta de admiración por su talento actoral y la intriga por sus vidas personales. Son artistas que han demostrado su valía en innumerables ocasiones, que han cautivado a audiencias no solo en Turquía, sino también a nivel internacional, demostrando su versatilidad y su capacidad para dar vida a personajes complejos. Y luego está este telón de fondo de una relación intensa, con sus altibajos, sus rumores y su aura de misterio, que añade una capa adicional de fascinación a sus ya de por sí carismáticas personalidades. Podemos especular todo lo que queramos sobre los detalles específicos de su vida privada, sobre los momentos exactos, las personas involucradas o la naturaleza exacta de su vínculo. Sin embargo, hay algo innegable, la conexión, o la percepción de una conexión profunda, entre Atay y Sereni es un fenómeno que ha mantenido a la gente hablando durante años, y sigue siendo un tema candente y recurrente en el universo del entretenimiento. La etiqueta de pasión eterna puede sonar un poco dramática y exagerada para algunos, pero refleja la intensidad con la que sus fans perciben su vínculo, la creencia en un amor que trasciende el tiempo. Y el término escándalo real se refiere más a la magnitud del impacto mediático y las especulaciones que rodearon su relación en ciertos momentos, a la controversia generada por los rumores y la intriga, más que a un acto ilícito o ilegal. Es importante recordar, y siempre lo enfatizamos, que al final del día, son personas reales con vidas complejas, con sus propias experiencias y emociones.
Los rumores y las especulaciones son, lamentablemente, parte intrínseca del mundo del entretenimiento, y si bien son fascinantes para el público, no debemos olvidar que detrás de las cámaras y de las portadas de las revistas hay individuos que merecen respeto por su privacidad. Sin embargo, y siendo sinceros, no podemos negar que la historia de Aatai y Serinei tiene todos los ingredientes de una saga fascinante, una que sigue cautivando a su público, alimentando la imaginación y demostrando el poder de la conexión humana, ya sea en la ficción o en la vida real. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La relación entre Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya, a pesar de nunca haber sido confirmada oficialmente en su totalidad por las partes involucradas, ha sido un tema recurrente de interés mediático y de profunda fascinación para sus seguidores. Lo que comenzó como una química innegable en pantalla, una conexión que deslumbró a millones, se transformó en años de rumores, especulaciones y debates sobre una relación que se percibía como profunda y apasionada. La etiqueta de escándalo real y pasión eterna surge de la intensidad con la que esta relación fue percibida por el público y los medios, rodeada de momentos de especulación, de posibles complicaciones y de un aura de misterio que la hizo aún más intrigante. Si bien no hay detalles concretos que validen un escándalo en el sentido estricto de la palabra, la magnitud de las conversaciones y la persistencia de los rumores son innegables. Lo que es seguro es que su vínculo, real o percibido, ha dejado una marca imborrable en la memoria de los fans y sigue siendo un tema de conversación apasionante, demostrando la poderosa conexión que pueden crear dos artistas carismáticos en la pantalla y la forma en que sus vidas personales, o las suposiciones sobre ellas, pueden cautivar a una audiencia global. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado desgranando este intrigante tema tanto como yo, sumergiéndonos en los entresijos de esta posible pasión eterna y susurros de escándalo. Agradezco enormemente que hayan pasado este tiempo conmigo, que hayan compartido mi curiosidad y mi entusiasmo por el mundo del espectáculo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la supuesta pasión eterna de Aatai y Serinei. ¿Creen que hay algo más profundo detrás de los rumores? ¿Les parece que la etiqueta de escándalo real es justificada o simplemente parte del circo mediático? Dejen sus comentarios abajo, siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes, sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si les gustó este vídeo y sintieron la chispa de la curiosidad, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estos temas y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el fascinante mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más entretenimiento. Hasta entonces.